Nuevamente, bienvenidos a este espacio, a esta segunda sesión. Como les mencionaba, del PAP de lectura crítica. Nos estará acompañando y dirigiendo el profesor Daniel Contreras, ¿sí? Quien será el encargado. Buenas tardes, profe. Alejandra Rico estará como monitora, es nuestra monitora, en el chat para cualquier duda, inquietud también, como apoyo para el profesor. Les estará compartiendo también el enlace de asistencia. Em, Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luz Ángela Puerto. Yo soy consejera holística del CEAT de Acacias y también estaré en este encuentro brindando el apoyo a través del chat y cualquier cosa que ustedes necesiten. Profe Daniel, muy buenas tardes. Te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Entonces, vamos a compartir pantalla y empezar. Dame y visualizo compartir. Listo, ahí se está viendo mi pantalla. ¿No? Sí, señor, sí se ve. Listo, muchas gracias por el apoyo. Bueno, entonces le reiteramos la bienvenida a este segundo encuentro. Para los que no estuvieron el día de ayer, pues yo soy el profesor Daniel Contreras de CEU y tengo la oportunidad de acompañarlos. Bueno, en esta segunda sesión nos vamos a enfocar en la escritura es la pintura a la voz, una frase de Voltaire. Entonces, vamos a arrancar, vamos a conocer cuál es el itinerario de hoy. El propósito es reconocer la importancia de la escritura universitaria a través de ejercicios prácticos que promuevan y desarrollen competencias para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. Aquí ya comenzamos a hablar de la otra cara de la comunicación. Ayer hablábamos de lectura, hoy ya hablamos de proceso de escritura. Entonces, para eso necesitamos saber qué es la escritura, sus características y de qué manera pasamos de una escritura tal vez libre, espontánea o no formal a una escritura más universitaria para poder responder a las exigencias que tenemos en la actualidad y en nuestro campo de formación profesional, claramente. Listo, el índice de la sesión de hoy que nos acompaña es el siguiente. Vamos a hacer una exploración de saberes, así como el de ayer, qué es la escritura, qué caracteriza la escritura académica, elementos que constituyen los textos, textos universitarios cotidianos, cómo hacer un ejercicio de escritura, para eso necesitamos la preescritura, un ejercicio de relato autobiográfico, tipos de escritura, ejercicios prácticos y las referencias que sustentan esta sesión. Bueno, entonces nos vamos a enfocar ahora entonces en esta primera presentación. Tenemos la cuestión de escribir. Antes de abordar toda esta cuestión, hay que tener en cuenta qué es la escritura. Recuerden que en un proceso muy sencillo hemos comprendido en nuestra vida cotidiana que la escritura hace referencia a la creación de grafías, de símbolos que asociamos con sonidos y que el conjunto de sonidos y de símbolos generan palabras. Pero en ese punto la escritura no solamente es ese proceso de decodificación y codificación gráfica que hacemos a través de lo que llamamos el alfabeto, sino que también podemos reconocer que la escritura es un medio por el cual aprendemos, interactuamos y que necesariamente no se limita a nuestro alfabeto. Podemos también tener un proceso de escritura creativo en donde podemos diseñar nuestras propias ideas, nuestros propios sistemas, nuestra propia comunicación. Construimos significados a través de la escritura y en nuestro contexto, la escritura cotidianamente la utilizamos para expresar estados de ánimo, conocimientos, sentimientos, y eso lo hacemos mucho en nuestras redes sociales. En el entorno digital, muchas veces la escritura ha sido reemplazada por los famosos emojis, por los GIFs, por los stickers, y eso ha implicado que se puedan construir nuevos significados en torno a estos símbolos. Entonces ya no escribimos el hola o el buenas tardes o el cordial saludo, sino ya hay un sticker que hace un movimiento, ¿no? Es un símbolo de saludo. Ya uno quiere demostrar un estado de ánimo y manda es un sticker, manda un GIF que representa el estado de ánimo. Ahí hay gente
Es interesante ver cómo logra mantener una conversación básica a punta de stickers y GIF. Entonces aquí vemos que la escritura en nuestro ambiente cotidiano está enfrentándose a una transformación en donde los significados desbordan la escritura convencional y están generando nuevas formas de comunicarnos. En el ámbito académico, aunque no utilizamos GIFs ni stickers ni nada, ni ninguno de este estilo, hay que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a un texto riguroso, a un texto que va a tener una forma de escritura que va a intentar ser un medio de comunicación y divulgación. ¿Por qué lo decimos? Porque en la escritura académica, como vemos en el mapa, ya se refiere a una forma de divulgación de la investigación científica, en donde, dependiendo de la disciplina, tiene ciertos parámetros, pues hablamos de la norma ZAPA, otros hablan de la norma Vancouver, de la norma Harvard, perdón, Harvard, o de la norma ISO, en el caso de Colombia, que en algunas ocasiones se utiliza. La escritura académica, al ser rigurosa y al utilizar un léxico y un lenguaje propio de la disciplina, requiere de nosotros una comprensión, un vocabulario que vamos adquiriendo. Al complementar el proceso de escritura con lo de lectura, demanda de nosotros un acervo, un conocimiento previo que vamos a ir construyendo en la medida en la que nos enfrentamos e interactuamos e interiorizamos el conocimiento que vamos construyendo a lo largo de la formación profesional. Por esa razón, los textos académicos tienen como propósito explicar y argumentar, a diferencia de los textos literarios que simplemente buscan es generar una expectación en el lector, diría Edgar Allan Poe, controlar la voluntad, generar un estado de no de entretenimiento, sino de casi como una especie de hipnosis, diría Edgar Allan Poe, de la voluntad del lector con la voluntad del escritor. Eso en el ámbito literario. Ya en la escritura académica, como vemos aquí, tiene una cuestión de argumentar, exponer y explicar los hallazgos que se generan en las disciplinas o explicaciones conceptuales que se logran acerca de los hallazgos de los campos de estudio. En este punto, cuando hacemos la transición de la escritura cotidiana, normal, a la académica, es normal tener en cuenta dificultades para la elaboración, porque como es una escritura a la cual no estamos acostumbrados, no la hemos experimentado y no hemos tenido una formación muy rigurosa o nuestras experiencias previas en la escritura académica han tenido malos resultados, han tenido procesos inconclusos. Entonces, es importante tener en cuenta estos elementos que debemos evitar. Entonces, primero, no tener en cuenta el lector. Cuando hablamos de no tener en cuenta el lector, es que estamos escribiendo un texto académico para un otro que tal vez no hemos tenido en cuenta claramente quién es. Entonces, digamos, si el texto académico que estamos escribiendo es para el profesor que lo va a evaluar, pues yo tengo que ser muy concreto, muy puntual, tengo que utilizar adecuadamente los conceptos, pero no puedo utilizarlos de formas abstractas. Tengo que darle a entender al lector, en este caso el profesor, que yo entiendo el concepto y cómo yo le doy a entender que entiendo el concepto, utilizándolo adecuadamente en relación a las ideas que yo quiero explicar. Cosa diferente sería que fuera un lector externo. Entonces, al ser un lector externo, yo tengo que brindarle contexto acerca de los conceptos que estoy utilizando, del por qué los estoy utilizando y de qué manera ayudan o contribuyen al propósito de la intención comunicativa que tengo. Por esa razón, eso nos lleva a la segunda dificultad frecuente, que es desaprovechar el potencial epistémico del escribir. ¿Qué quiere decir la cuestión epistémica? Viene de la palabra episteme, a su vez viene de un latín, episteme, más la redundancia ahí, hace referencia al conocimiento, un conocimiento que es de origen científico por lo general. Entonces, cuando hablamos de que se desaprovecha el potencial epistémico del escribir, una posibilidad de interpretación sería que no se tiene en cuenta los conocimientos que asume o que tiene el lector potencial del texto y que a veces explicamos cuando no hay necesidad de explicar. Le damos muchas vueltas al concepto y no asumimos que el lector ya tiene una claridad sobre lo que estamos diciendo. Le damos muchas vueltas. Ahora, cuando hablamos de revisar solo lo superficial del texto, pues hay que tener en cuenta que hay que revisar la calidad de los argumentos, hay que revisar que la intención comunicativa no sea superflua, no sea superficial,
que sea claramente argumentativa, que tenga una cohesión, es decir, que se maneje el texto, el mismo tema de principio a fin. Y lo otro es que una dificultad que nos pasa a todos y es postergar el momento de empezar a escribir. Siempre tenemos esa lucha contra el fenómeno de la hoja en blanco y es cómo empiezo a escribir, qué ideas empiezo a redactar. Y comenzamos a escribir un párrafo, perdón, o escribimos una oración y comenzamos a borrar y a reconstruir esas ideas. Esto que nos lleva a la parte de acá arriba, de que el proceso de escritura implica una planificación. Al ser un instrumento de aprendizaje, requiere una planificación en donde yo primero, para poder escribir algo, tengo que haber leído bastante. Por eso se dice coloquialmente que para escribir una página hay que leer un libro. Entonces, el bagaje de lo que yo quiero expresar se evidencia en la capacidad que yo tengo de escribir. Es decir, yo puedo demostrar lo mucho que sé en la medida en que yo puedo escribir acerca de lo que sé. Porque el proceso de escritura, más allá de la oralidad, demanda una complejidad, una organización, una concatenación y una conexión de las ideas, mucho más elaborado que la oralidad. Dado que en la oralidad es fácil engañar o es fácil desvirtuar la coherencia y la cohesión de lo narrativo, de lo que se está expresando. Ahora, cuando uno decide la planificación, uno debe pensar para qué quiero escribir, qué es lo que yo quiero escribir, a quién le quiero escribir, cuál es la intención de lo que quiero escribir. Una vez tengamos esto claro, qué voy a escribir, por qué lo voy a escribir, para qué lo voy a escribir y a quién le voy a escribir, son posibles preguntas que van en esta parte de planificación y que permiten organizar el texto de lo que se quiere decir. Una vez teniendo en cuenta esto claro, pasamos a la parte de la elaboración de borradores. ¿Qué implica el proceso de borradores? Decía Mila Ferreira de que es un proceso de reescritura, porque el proceso de escritura tiene un uso social. La escritura tiene un uso social. ¿Por qué hablamos de un uso social? Porque tiene que ver con la interacción y la relación del otro. Ese otro con el cual yo escribo, ese otro que comprende o que se adentra en la extensión de mis pensamientos, que es la parte de la escritura. Por eso en los casos coloquiales, cuando uno escribe una carta, cuando uno escribe una confesión de amor a través de un texto, hay una extensión de mi yo en la escritura. Por eso es que la humanidad tuvo un gran salto cuando hubo el surgimiento de la escritura. Por eso, para los que no conocen, la historia de la humanidad se divide en un gran hito, que es la prehistoria y la historia. Y la historia de la humanidad surgió cuando empezó y apareció la escritura en las culturas humanas. Porque pasamos de dejar la oralidad, de transmitir lo que pensamos de generación en generación, que se distorsionaba y que terminaba convirtiéndose en historia sobre los dioses, a dejar por primera vez en la historia de la humanidad una criatura viva del planeta, un testimonio fiel, escrito, de lo que esa criatura pensaba, de lo que esa criatura concebía el mundo, y era la escritura. ¿Listo? Entonces, en este proceso ya dijimos, de planificación, de elaboración de borradores, ahora viene la revisión del texto. Por lo general, le dicen a usted en los talleres de escritura, escriba las ideas, escriba, explórese, no se limite, déjese llevar, plantee los borradores, escriba, escriba. Y una vez tenga ya toda esta parte, ahí sí viene la revisión. Y esa revisión implica que hay que cuestionar el texto, hay que reflexionarlo, hay que analizarlo, hay que mirar la redacción, hay que mirar las ideas. Hay que tener en cuenta un equilibrio sano entre lo que planteaba Gianni Rodari, que decía, no hay que dejar que la cuestión de la ortografía y la redacción deje de diluir por los caminos el oro de las ideas del autor. Más o menos, no era tan literal, pero usted va a entender esa idea. Que no dejemos que la reglamentación gramatical empequeñezca la necesidad de la creatividad, de la exploración del niño, de esos elementos que eh, son importantes al momento de plasmar una idea. Sin embargo, el equilibrio es escribo, reescribo y corrijo. Para este proceso de revisión del texto siempre se recomienda la lectura por parte de un par.
Un par quiere decir otra persona, pero que esté inmersa en el mismo contexto y que entienda o que entienda cuál es la intención comunicativa de lo que usted está planeando. ¿Listo? En este punto hay preguntas. Recuerda que estamos como ayer. La dinámica pueden hablar, interactuar, escribir por el chat, encender el micrófono. Listo. Por ahora en el chat solamente está el mensaje de Alejandra acerca de la invitación a todos a formalizar su asistencia. En este punto hay preguntas sobre la escritura, hay dudas, hay inquietudes, o todo está claro, por el contrario. No, profe, tengo que- Listo, perfecto, gracias. No me dejó morir, Lady. Usted venga, venga, no he hecho lo de ayer. Venga, saludemos a los que están: a Dayana, a Diego, a Diver, a Felipe, a Isabela, a Lady, a Lorena y a Sofía. Los con gustos saludarlos esta tarde. Listo. Sigamos, vamos a ver qué más tenemos preparado. En la escritura académica, ya metiéndonos bien de fondo en esta cuestión de la escritura académica, hay que tener en cuenta que requiere un proceso complejo, un proceso cognitivo complejo. ¿Por qué un proceso cognitivo complejo? Por lo que le comentaba antes, es claridad conceptual, análisis conceptual, y que ahora dicen algunos es que por cada idea que yo escriba me pide un autor. Claro, decía en su momento un doctor que conocí, el doctor Norman Estumiñán, que todas las ideas que tenemos, que hemos construido, son producto de la lectura de otros. Entonces, todo lo que yo me inspire, por eso este doctor decía que a veces no había creatividad, porque si todo viene de un otro, ¿dónde está lo genuino? Entonces, cuando nosotros expresamos una comprensión teórica o conceptual acerca de un modelo económico, acerca de un prototipado, acerca del manejo de un sistema contable, o citamos una reglamentación o mencionamos una jurisprudencia, ahí estamos haciendo una referencia a documentos académicos relevantes que, para poderlos utilizar casi textual, debemos emplear el sistema de norma APA en el caso de Colombia. Por eso es que se habla de abro comillas, cierro comillas, abre paréntesis, cierro paréntesis en la mesa, y esto se deja como un proceso de fundamentación. Todo lo que se diga, todo lo que se escriba debe tener una fundamentación. De ahí la complejidad. ¿Qué demanda de mí como escritor? ¿Qué demanda de mí como estudiante que se está entrando en este punto? Un alto nivel de lectura, de compromiso académico para leer los textos. Hoy en día, en el proceso de la inteligencia artificial, para algunos se hace más fácil debido a que es la inteligencia artificial la que le sintetiza, la que le resume, la que le da a entender cuando se no entiende algo. Pero es importante tener en cuenta que las IA son solamente acompañamientos, asesores, en el sentido de redacción, de escritura, que dejarle netamente a la máquina escribir. ¿Por qué pasa esto? Valga la situación. Esto pasa porque las inteligencias artificiales, al no tener un contexto, escriben de acuerdo al contenido semántico, lo que usted planteó. ¿Qué quiere decir esto? Que va a construir significados en torno a lo literalmente lo que usted está diciendo. Y recuerde que en nuestra cotidianidad todo tiene un contexto. Entonces, si yo digo, no estoy de acuerdo, he probado mejores, y la persona no sabe a qué contexto se refiere, se ha probado mejores restaurantes, se ha probado mejores arroba, ya proba mejores restaurantes, pues no va a fijar porque no hay un contexto de quien la busque, a menos de que haya alguien muy parecido, y esto no ocurre regularmente. Ahora, el otro punto, los aspectos formales, nos lleva a tener claridad sobre la norma. Cuando hablamos de la norma APA, siempre tiende a asustar a la gente y de, ay, ¿cómo aplico la norma APA? ¿O qué significa eso de Vancouver? ¿Qué significa las normas de Harvard y toda esa cuestión de qué sucede? Este tipo de reglamentación se creó para darle rigurosidad a los textos, y que los textos de ciertos campos disciplinares manejaran un solo sistema de citación y de referenciación para que contribuya a la divulgación de los procesos de investigación. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque la investigación es necesaria para divulgar la ciencia, necesaria para divulgar los hallazgos científicos y para mantener a la gente unida en torno a la esperanza de la tecnología.
La tecnología es un medio que es necesario para el, perdón, eh, la tecnología es un medio que debemos utilizar para poder manejar los aspectos formales. ¿Qué otros aspectos formales encontramos? Como la parte ética, la de utilizar fuentes confiables, no usar el rincón del vago, no citar a la IA sin contrastar lo que nos dice la IA. La IA se inventa las fuentes, la IA se inventa hasta los autores, las ideas. Entonces hay que tener en cuenta estos los aspectos formales, que están ligados a lo cognitivo. Ahora, cuando hablamos de la buena cohesión, nos estamos refiriendo a que logremos conectar las ideas, que las ideas que estemos escribiendo tengan un sentido, tengan un norte, tengan una claridad, tengan una manera de expresarse, tengan una cuestión de que manejen el mismo tema, aunque si yo estoy hablando sobre economía, pues no termine hablando sobre la deforestación. Si yo voy a descansar allá, pues tengo que mirar los tiempos de la otra persona. Eso contribuye bastante. Entonces, en este punto, la buena cohesión es la manera por la cual se logra comunicar las ideas claras. Cuando tenemos ideas claras, tenemos la cuestión, porque hemos cumplido con aspectos formales y con un proceso cognitivo complejo. Entonces, en este punto, las claves y criterios del texto hacen referencia a todo este bagaje, lo que hemos dicho. Entonces, lo que hemos dicho permite que podamos tener claridad, acceso a aspectos formales, a comunicar las ideas claras y a una buena cohesión, para que al momento de redactar nuestros textos o leer los textos, podamos nosotros tener claridad sobre qué es un texto académico, qué no lo es y no caer en las falsas noticias, las famosas fake news. ¿Listo? En este punto, ¿hay alguna pregunta? Mira que es que aquí me da un poco la luz del sol, entonces por eso tiendo a bajar un poco la mirada. En ese punto hay preguntas, ha sido claro, sé que es mucha información, esta parte de escritura académica es un poco más densa que lo que estamos hablando ayer, pero ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna apreciación? ¿No? ¿Todo ha sido claro? Listo, nadie, entonces no dejen morir la conferencia. Vamos a ver, listo. Sigamos entonces adelante. Listo, cuando hablamos de las características de la escritura académica, bueno, pues lo primero que yo debo tener en cuenta son las ideas. Como por ejemplo, cuando me piden en un espacio académico que escriba un ensayo, pues yo debo sacar las ideas, los saco los recursos que me recomienda el campus, hago una búsqueda de palabras, hago una búsqueda de artículos, hago una búsqueda de revistas, hago una búsqueda exhaustiva. El Google Académico tiene la opción de colocar el año. Entonces ahí es importante esa cuestión de la búsqueda. La discusión o colectiva de ideas, pues se debe dar entre pares, entre compañeros, entre colegas, para poder mejorar el documento que se está escribiendo. Y, y la región de las ideas, pues debe ser parte del proceso de reescritura. Entonces yo tengo una idea, la voy construyendo y en el camino me voy dando cuenta que estoy perfilando esa otra idea. Entonces yo voy organizando, reescribiendo, organizando, reescribiendo. Y la revisión global del texto es cuando yo esté seguro que el texto evita ambigüedades, que el texto evita revictimización, que el texto invita a la revictimización supuestamente masculina. Y hay muchos elementos que debemos hacer en la revisión para el momento de saber que está bien. Son muchos aspectos que requiere la escritura académica para eh, subsistir subsistir al momento de divulgarse. Bueno, en este punto, ¿qué elementos constituyen los textos? Bueno, hemos visto esta estructura en nuestra formación. Disculpen, me ha olvidado que la cámara se haya apagado por el espacio. Los elementos que constituyen los textos, lo hemos visto que lo aprendimos en el colegio, en la escuela. Hace referencia pues a las oraciones, los párrafos, los signos de puntuación, la coma. En este punto,
vamos a mirar qué nos proponen de cada quien. Dice, la lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. El leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos. Es lo que estábamos explicando ayer. La lectura influye porque también me lleva a tener en cuenta lo que yo sé. Si yo no sé nada del mundo, no sé nada de lo que ocurre, es muy difícil que la escritura me logre entrar en mí y generar un cambio, y generar una transformación. Y esas transformaciones son los nuevos conocimientos. Listo. Acá en el librito. El hábito, no, listo. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación, pues encontramos que son parte de la institución que maneja, regula el manejo de la lengua, valga la redundancia, y es fundamental para preservar la amistad, para preservar las ideas, para preservar estos elementos que son importantes porque cambian el sentido de las oraciones. No es lo mismo decir, decir que, ay, Dios mío, este momento se me fue la idea. Es importante no olvidar en este aspecto de los signos de puntuación que los significados se construyen a partir de la condición semántica. La condición semántica es el significado. Por lo menos, si yo puedo, en el español decimos no de papaya, no quiere decir que esté dando una papaya literalmente, sino que está señalando que debe tener cuidado con algo que está pasando, con algo que hay en el entorno. Entonces, por eso los gringos dicen, español será muy difícil, no entender nada. Entonces, porque para ellos no está esta parte del doble sentido, no está esto del doble significado, no está esto de la normalización de la violencia. Entonces, ellos suelen un poco prevenirse cuando vienen a estos territorios sudamericanos. Ah, y ahora, en la parte de los conectores, vamos a, no abrió. Bueno, vamos a ver, la parte de los conectores. Bueno, no está. Aparte de los conectores, acá tenemos conectores de adición, conectores de comparación, conectores de propósito, conectores de a su vez. ¿Qué permite un conector? Como su nombre lo dice, en establecer relaciones con ideas, permite establecer una conexión de los párrafos, permite que haya una continuidad y permite que las mismas oraciones tengan un sentido de coherencia y cohesión dentro del texto. Entonces, el conector permite que las ideas no queden sueltas. No permite que haga los textos como la IA, que por eso uno como maestro nota que el texto es hecho por IA cuando tiene ideas fragmentadas y tiene un punto. Ideas fragmentadas y tiene un punto. Entonces, en este contexto, la IA ayuda bastante a, a darse cuenta uno de cómo los conectores son relevantes para concatenar las ideas, son relevantes para darle sentido a lo que se escribe. Así uno diga que se siente más humano. Algunos dicen eso, que se sienten más humanos con el video de ella. Eh, Perdón, que se siente más humano algunas veces cuando se utiliza la IA, pero no es escrito por personas. Entonces es importante tener en cuenta esto claro. Ahora, la diferencia entre texto universitario y texto escolar. Cuando hablamos del texto escolar, como su nombre lo dice, se usa en el ámbito de la escuela y la escuela tiene un propósito formativo, pedagógico y también didáctico que busca que el chico aprenda las competencias necesarias para la vida, para desenvolverse, para manejar, para convivir, para relacionarse. Y hoy en día, pues por la cuestión de que los padres no pueden manejar, no pueden, perdón, de los padres no. En ese sentido de que el conocimiento, el contexto es muy limitado, porque hay un estudiante que ve 10 12 materias en un contexto de la escuela. Ahora el conocimiento no va a ser muy profundo, va a ser muy superficial, va a ser muy concreto, muy ligado a las competencias y al modelo del colegio. Ahora, en el texto universitario encontramos que es particular, es específico, es técnico. Es un texto que
busca adentrarse en un campo disciplinar específico. Entonces, en este punto, los textos son relevantes de acuerdo a la intencionalidad comunicativa que tenga. Si un estudiante de secundaria quiere entender cierta dinámica social, cierta dinámica biológica, pues tendría que buscar un texto más de esta índole. En cambio, si yo quiero una generalidad que me explique algo sencillo, que explique algo práctico, pues busco un texto escolar. Entonces, aquí el cuadro que nos vemos nos habla de una primera parte, que es el conocimiento, la parte ¿cómo es? Enunciatario, el estilo, la extensión, la secuenciación y el ¿qué? Secuencia textual y género discursivo. Cuando hablamos del género discursivo y los paratextos, nos estamos enfocando es en el tipo de escritura que utilizan estos textos. ¿Cómo utilizan el tipo de escritura? Es académica, la parte general, es coloquial, es informal, es conceptual, y cuando hablamos de la finalidad de la lectura es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Siempre hablamos de lectura y escritura como procesos fusionados, pero cada uno puede tener su propia intencionalidad o una intencionalidad más completa al abordar los dos procesos. Bueno, entonces, eso es algo más tedioso porque eso ya es una cuestión más teórica que práctica, pero estamos tratando de que esto sea lo más ameno, lo más sencillo, lo más claro para ustedes. Lo bueno es que si tienen alguna pregunta, pregunten para que podamos avanzar. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Alguien nos quiere salvar la patria? No. Muy bien. No, bueno, listo. Entonces sigamos. Y se me perdió el botón acá. Aquí está, sigamos. Ahora, la preescritura. En este concepto de la preescritura, uy, de un segundo, que se me descarga el computador. Espérame un segundo. Pero la preescritura, mientras conecto aquí el cargador, da a entender que es un proceso previo en donde yo debo determinar las ideas que voy a escribir y hay una serie de ejercicios. Un lluvia de ideas que significa que yo escribo todas las ideas de lo que quiero plantear, hago una lista, como una lista de compras, planteo las ideas que quiero establecer y luego a partir de eso puedo establecer conexiones gráficas para reconocer, valga la redundancia, reconocer qué elementos son, se pueden categorizar. Bueno, que ayer estaba hablando de la categorización y de la jerarquía de los principios. Entonces, con el ejercicio de la lluvia de ideas, puedo reconocer cuáles de estos elementos principales son relevantes para mi proceso de escritura. Entonces, si yo quiero escribir acerca del juego, entonces yo tengo que plantear, pues primero que todo, desde qué postura, desde qué definición me voy a abarcar para hablar del juego. Ahora, cuando hablamos de el juego, pues yo voy a definir desde qué autor, desde qué escuela, desde qué perspectiva, qué tipo de juego. Voy a explicar las características del juego, voy a explicar el juego para niños, juegos para adultos, juego recreacional o el juego y el deporte. Entonces, es por eso que es necesario un proceso previo. Entonces, es relevante que la escritura no se hace, ay, ¿yo qué voy a escribir ahora o no? ¿De dónde me invento yo esto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y para eso se recomiendan estas estrategias. Entonces, acá nos dice generar, recopilar palabras y expresiones que estén vinculadas al tema determinado. Luego dice qué historia hay detrás. Una historia triste, una historia alegre, en el caso de la imagen. Otro dice a partir de situaciones. Es decir, usted puede comenzar contando algo que le ocurrió o a partir de algo que ocurrió, usted puede decir, yo puedo escribir sobre eso". O a veces dicen que la creatividad llega en esos momentos inesperados. Uno dice, ¿qué voy a escribir? Dios mío, ¿qué voy a escribir? ¿Qué planteo para el trabajo? Y usted escucha a un pájaro cantar y ya tengo una idea. O alguien está diciendo un comentario random, como dicen los adolescentes, y usted dice, ya tengo una idea. De ahí me voy a pegar. Bueno, acá estamos hablando de ejercicios prácticos. Entonces, ¿alguna vez han escrito ustedes sobre sus vidas?
Vamos a ver quiénes están vivos con nosotros. Por ejemplo, Dayana ha escrito alguna vez sobre su vida, Diva ha escrito alguna vez sobre su vida, Felipe, Freyman, Isabela, Lorena, Sofía, Orozco, ¿alguna vez han escrito sobre su vida? Escríbanos por el chat si le han pedido algún relato autobiográfico o no, o sí, alguien que salve patria. Yo sí cuando estaba en la escuela, pero todavía sigo. Sí, ay, qué bueno, gracias. Te agradezco que no me dejaste morir en la grabación. Entonces, pero eso está bien. En la escuela nos obligan a veces a escribir en nuestra vida. Muchas veces le dicen a usted, imagínese usted en un futuro qué va a ser, qué profesional va a ser o qué sueño usted hacer cuando grande. Decía un chiste de Mafalda, yo cuando sea grande quiero ser niño. Quiero que volvamos a la época de la infancia. Entonces, cuando hablamos de escribir sobre la vida, pues acá nos habla de una serie de procesos, orden cronológico. Recuerde cronos de tiempo de los titanes. Luego, experiencias. ¿Qué tipo de experiencias han tenido ustedes? Entonces, ¿qué planes a corto, mediano plazo tienen? ¿Alguna anécdota o dato curioso? Logros y metas. Entonces, como este es un ejercicio práctico, entonces la idea es que escriban en un pequeño párrafo algo de sus vidas, tener en cuenta uno de estos criterios. Cuéntenos ahí en el chat un pequeño párrafo donde usted plantea algo cronológico, un evento, una experiencia, un plan a corto plazo, alguna anécdota o algo curioso. ¿Qué es lo que queremos ver? Lo que estábamos hablando, cómo se conecta las ideas, cómo se redacta, la manera, la acentuación, la conexión, los conectores también. Entonces, vamos a ver quién de los que estamos presentes se arriesga. Unos 5 minutos, no, damos unos 3 minutos. Somos pocas personas, entonces podemos mirar. De pronto Dayana, si de pronto Felipe, de pronto Freyman, de pronto Lady, de pronto Lorena, de pronto Sofía. Alguien que escriba un pequeño párrafo y analizamos todo, socializamos y no nos dejamos morir. Listo, un pequeño párrafo sobre su vida en ejercicio práctico. Bueno, a ver, yo qué puedo escribir, también participemos. A ver, ahí en el chat. Profe, o sea, que tengo que escribir un párrafo en estos momentos. Sí, en estos momentos escribir un párrafo ahí en el chat. Escriben en el chat un párrafo sobre su vida y usted escoge uno de los criterios. Puede ser algo de orden cronológico, puede ser algún evento o experiencia, puede ser algún plan que tenga corto o mediano plazo, puede ser alguna anécdota o puede ser un logro o una meta alcanzada. Que usted diga, no, yo en el 2020, cuando fue la pandemia, yo saqué el pasaporte y justo a los 2 meses bloquearon el mundo. Cuando yo pensaba viajar. Me pasó. Tenía, tenía un viaje programado para México, saqué el pasaporte y justo bloquearon el mundo a los 2 meses de que saqué el pasaporte. Vamos a redactar. Listo, ahí va mi ejemplo para todos. Esto es un orden cronológico porque tiene un año, es un evento, es una experiencia significativa porque pasó. No es un plan a corto ni mediano plazo, es una anécdota o dato curioso, no es un logro ni una meta alcanzada. Ahí ya hice yo mi contribución a la causa. Vamos a ver quiénes participan en ese encuentro. No olviden, como está escribiendo ya nuestra compañera Alejandra, compartir, diligenciar el formulario de asistencia. Somos pocos, así que estamos haciendo seguimiento, lo estamos observando.
Listo, no me digan que se asustaron con la escritura. La escritura es más densa, es más rigurosa, es más compleja, es más cambiante. Pero bueno, yo me imagino que el silencio es porque están escribiendo. Ay, me dejaron morir en esta cuestión de la escritura, no puede ser. La escritura académica suele ser así. Mire qué ejercicio, nos enfocamos en nuestra vida práctica, vida cotidiana, valga la redundancia, y la escritura demanda un proceso de atención, demanda un proceso de este ejercicio de preescritura, de pensar, y muchas veces al enfrentarnos al fenómeno de que vamos a escribir, requiere incluso a memorizar. Por ejemplo, Lady ahí nos compartió, Lady, muchas gracias, no nos dejó morir. Dice, con el permiso de Lady vamos a leerlo. Dice, pues resulta que este año no me imaginé iniciar mis estudios, hice todos los procesos, pero no tenía en línea de una luz al final del túnel. Mi madre, qué bendición. Espero seguir y en un futuro no muy lejano graduarme. Excelente, Lady. Muy bien, mire, aquí Lady nos cuenta, es un evento, miremos acá, tiene un evento cronológico porque habla de este año. Es un evento, una experiencia significativa porque empezó sus estudios y tiene un plan a largo plazo que es graduarse. ¿Tiene alguna anécdota o dato curioso? Sí, dato curioso porque dice que en algún momento pensó que no se iba a dar la situación de poder ingresar a estudiar, pero se logró. Mire, logros y metas alcanzadas, sí. Meta alcanzada, empezó la universidad. De Lady, le damos bienvenida a nuestra universidad abierta a distancia, en donde aquí, con todo el apoyo de los maestros y el apoyo de esta metodología, vamos a trabajar juntos para lograr esa gran meta de la graduación del programa en el que está estudiando. Muchas gracias a Lady por compartirnos esa gran historia. No hay nada magnífico como empezar a estudiar. Ahora, en ese proceso de escritura descriptiva, aquí ya empezamos a hablar Gracias, de la profe. descripción. No, con gusto, Lady. Este proceso de escritura descriptiva implica describir. Cuando hablamos de describir, ya quiere decir que yo debo pintar con las palabras y encontramos que debo utilizar tanto sustantivos como adjetivos. Entonces, no solamente basta con que diga, no, es bonita por sus ojos, por su cabello, pero ¿qué? ¿Qué tiene los ojos de bonito? ¿Qué tiene el cabello de bonito? ¿Qué tiene la personalidad de bonito? Entonces, aquí es donde entran las figuras literarias. Y a pesar de que estamos hablando de la escritura académica, esto también sirve para fortalecer los argumentos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo decir, no, es que es relevante empezar el hábito de la lectura y digo, ¿con qué frecuencia? ¿Qué tipo de libros? ¿Es que es agradable? ¿Qué tipo de elementos voy a utilizar? Entonces, para eso es necesario, aquí nos plantean, tener en cuenta marcadores espaciales, por lo menos cuando queremos describir a la izquierda, en el centro, más arriba, al fondo, en primer plano. Eso nos ayuda bastante. Entonces, saber describir es una habilidad y una competencia necesaria para aprender a generar unos insumos, unos elementos para la escritura académica. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan una imagen curiosa. Dice divertido, optimista, alegre, sociable, estudioso. Son adjetivos de personalidad. Entonces, si yo quiero decir, no, es que la personalidad de ella no es agradable, pero pues, ¿qué significa no agradable? ¿Qué tipo de situaciones de la personalidad no le está generando? O cuando usted está explicando, digamos, si fuera, digamos, si estuviéramos hablando de algo de contabilidad. Entonces, no, es que el manejo de los recursos no es apropiado, pero ¿qué implica que no sea apropiado? Se está gastando la plata de las sillas en mesas, eso sería no apropiado.
o no se está manejando el presupuesto, no se está cumpliendo las metas. Bueno, ¿qué implica eso? Entonces, ahí es necesario tener en cuenta los sustantivos y los adjetivos. Ahora, ya aquí ya pasamos a un plano narrativo que curiosamente se utiliza mucho en la parte académica cuando se les pide a ustedes, bueno, cuéntenos cómo fue su experiencia de trabajo de campo, cómo fue su experiencia, una reflexión en torno a un proceso de aprendizaje, como hicimos ayer, ¿qué aprendió usted en esa sesión? ¿Cómo le fue en ese tipo de ejercicio? Entonces, la escritura narrativa implica una serie de pasos. Como su nombre lo indica, narrar implica contar una historia, informar. Tengamos en cuenta la diferencia entre el texto informativo y el narrativo. A pesar de que acá diga informar, ese informar tiene como fin el contar un relato, en expresar una historia, con la intención de entretener al lector. Por esa razón, la escritura narrativa o los textos narrativos es la alternancia o la relación o el híbrido, las conexiones que se pueden establecer entre la realidad y la fantasía. Por eso muchas veces no podemos identificar si es algo real o fantástico en ciertos textos narrativos. Por lo menos en un texto de Julio Cortázar que habla de instrucciones para llorar. Ahí hacemos de manera disruptiva instrucciones para llorar. Entonces pongamos la cámara. Vamos a mirar. Dice, si ustedes leen la estructura, da a entender que fuera un texto descriptivo que no fuese literario. Pero miren, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro, mire, una contracción general del rostro, y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos, al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible, por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas. A ver cómo será pensar en un pato cubierto de hormigas. Mire los adjetivos y mire la descripción que utiliza el autor para escribir este minicuento que parece formal. O sea, usted dice, pero no tiene nada de fantasioso, no tiene nada de fantástico, pero es una historia. Ahora sí, imagínese un pato con hormigas. Yo me lo imagino y me da mucha risa. Pero cuando pensamos en el pato cubierto de hormigas, en el estrecho o en el estrecho de Magallanes, porque recuerden el estrecho de Magallanes donde está ubicado entre la Argentina y la Antártida, ese punto donde dicen que los barcos pasan y se naufragan. Entonces, no es un lugar muy bonito. Dice, llegado el llanto, se tapará con decoro. Mire la palabra que utiliza, decoro. El rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, pues, y de preferencia en un rincón del cuarto. Me gusta el estilo de Cortázar, dice de preferencia en un rincón del cuarto. Duración del llanto, dice duración media del llanto, 3 minutos. Ahora, ¿ustedes conocían estas instrucciones para llorar? Miren, hay instrucciones para llorar. Ahora imagínense que él también escribió No, instrucciones no para sabía subir que una era escalera. así. Gracias, Lady. Ganó un punto ahí por no dejar morir la participación. Ahora, imagínense este estilo de escritura de Cortázar, que él también escribió instrucciones para subir una escalera. Se los dejo ahí de tarea para los que estén interesados en leer un poco a Cortázar sobre cómo él logra hacer ese texto descriptivo narrativo. Ahora, otra característica del texto narrativo es que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Eso lo sabemos todos desde la primaria, desde el colegio, que nos inculcaron desde tercero de primaria, según el plan del Ministerio de Educación. Se aborda siempre cuento desde tercero hasta el grado undécimo. Entonces, ahí sabemos eso. Personajes reales o ficticios, clarísimo también. Yo puedo hablar de un personaje en una silla que estaba triste y se llamaba Pepito. Entonces, la silla de Pepito estaba triste. No era ni la silla de Pepito, era Pepito la silla.
Luego tenemos describe acciones y espacios en un tiempo determinado. Recuerde que a pesar de que sea narrativo, tiene un contexto y un mundo. O sea, dentro del mundo de la historia, así sea fantástica o ficticia, hay unas lógicas, hay una coherencia, un sentido. Como en el caso de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que él en un fragmento, el de realismo mágico, él señala, y ella estaba colgando la ropa en el tendedero, y de un momento a otro, ella se elevó con la sábana, y la hermana que estaba al lado decía, ay, y ahora mi sábana. Ella no le causó impacto que se fuera volando con la sábana, la hermana, sino que le causó impacto era que perdió la sábana, con que iba a cubrir la cama. Eso fue la preocupación de ella. Entonces aquí vemos que hay ciertas lógicas dentro de la historia, que a pesar de que sea fantástica, se manejan. Acá tenemos, pueden ser cuentos, novelas, poesía, mitos, leyendas. Bueno, eso hace parte de los géneros narrativos. Recuerde que los cuentos tienen la estructura general que estamos viendo. Las novelas es la profundización de la psicología de los personajes. Ahí se explica el origen del personaje, las intenciones del personaje, por qué el personaje tiene un mal genio, por qué el personaje tiene una intención negativa, por qué el personaje es así como, porque sí. Entonces ahí se explica en las novelas, siempre hay una profundización, por eso las novelas son largas. Luego la poesía, pues la poesía, a pesar de que está escrita aquí como narrativa, recuerden que en la antigüedad, en la Grecia, la escritura en género narrativo no existía, llamaba épico. Y el género épico era contar desde la poesía las historias y las hazañas de los héroes, a través de cantos, a través con la lira. Recuerde que ahí viene también. ¿Cómo se separó el género épico en narrativa y en poesía? Por la cuestión de primero, en el caso occidental, con la aparición de la escritura latina. La escritura latina comenzó a comenzar a tener en una estructura sintáctica, gramatical, bueno, para algunos estudios, porque hay muchas explicaciones, y comenzó a generar lo que conocemos como escritura en prosa. Entonces, esta escritura en prosa permitió que las historias de los héroes no se escribieran en verso, sino que para poderlas entender y poderlas socializar, poderlas divulgar, ya no era necesario el canto, ya no era necesario la lira, sino era necesario el escriba, el escritor, el que transcribiera. Entonces, es una de las posibles explicaciones, y sobre todo porque ya no se escribían en griego, ahora se escribían en latín, y del latín comenzaron a pasar a las lenguas romances, y ahí se generó la estructura de prosa y verso. Y el verso sonaba más que todo para las partes emocionantes, para las partes llamativas. Entonces ahí comenzó a componerse toda una línea hasta que, desde también desde lo que plantea Aristóteles de la poiesis, de la poética, se separan. Bueno, eso es una explicación más para algo más específico, más disciplinar. Pero también se les deja como dato curioso de por qué se incluye poesía. Que hay un error conceptual, menos un error conceptual es un punto de discusión sobre género épico y lo narrativo. Ahora, cuando hablamos de la escritura expositiva, recuerden que siempre hay varios tipos de textos, bueno, varios tipos de escritura. El texto expositivo se caracteriza por ser objetivo, tiene organización lógica, tiene conceptos nuevos y conocimientos previos. Por lo general, se suele encontrar en manuales de instrucción, textos académicos informativos. Porque hablamos de textos académicos informativos porque busca exponer una información. Entonces, por lo general, siempre tiene una estructura básica sencilla: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se exponen los conceptos teóricos, técnicos, científicos o los nuevos hallazgos. En el desarrollo se explica el por qué, o el dónde, o el cuándo, o de qué manera se logran esos hallazgos. Y la conclusión, pues la relevancia y la pertinencia de eso para la actualidad. Como es expositivo, no tiene la postura del autor, sino estamos hablando de los hechos que se exponen. Por lo menos en la cotidianidad, como podemos ver lo expositivo. Por lo menos cuando, cuando vemos que los manuales de instrucción tienen esta relevancia en donde es información. Entonces ahí dice cómo se enciende el televisor, cómo se apaga, cómo se prende, pero nadie lee el manual.
¿qué me tenemos del manual ahí? Nadie lo lee, o uno lo bota, o uno asume que es que yo sé manejar un televisor. Entonces, se da ese tipo de cosas en los textos expositivos. O simplemente es una información que ya se asume o ya se conoce como verdadera. Entonces uno ve sobre todo eso en los diccionarios, ve todo esto en las enciclopedias, la antigua Encarta. Me siento muy viejo pensando en la Encarta, en mi enciclopedia Encarta 2001, 2000 algo. Eso es hace muchos años. Entonces vemos ese tipo de cuestiones. Ahora, cuando hablamos de la escritura creativa, pues como su nombre lo indica, pues, es original, tiene nuevas perspectivas, en las formas narrativas de contar historias pueden haber elipsis son saltos temporales, no hay necesidad de que sea limitado a un solo género. Es como la obra de Don Quijote. Se dice que ahí están todos los géneros literarios. Entonces no podemos hablar de que un solo texto tiene toda una misma estructura rígida, sino que también entendemos que dentro de una misma narrativa podemos combinar incluso la prosa, podemos combinar con el verso, podemos agregar una estructura, podemos hacer caligramas, etcétera. Dentro del mismo texto de la escritura creativa hay una libertad total de creación. Entonces, esto es relevante para mirar. Entonces, yo puedo hablar incluso, Gianni Rodari, para los que estén interesados en esto, plantea mucho la escritura, no con el binomio de oro, sino el binomio fantástico, que son dos palabras que aparentemente no tienen relación, y a partir de esa se genera una historia. Entonces es importante tener en cuenta eso. Por lo menos, alguien puede decir, no, yo tengo un... A ver, es que nuestra mente siempre tenemos ese sesgo de que si uno dice una palabra, inmediatamente la siguiente va a tener alguna relación. Pero si uno dice mesa, lápiz, ¿sí? Hay una relación muy intrínseca. Tendría que ser palabras muy directivas, por ejemplo, un coco y cars del carrito. Tendría que ser algo así para uno crear una historia. Entonces, por ejemplo, el personaje de Cars y el coco. Entonces, pero no el coco del personaje monstruoso, sino el coco de la palmera. Entonces, ¿cómo uno se inventa una historia a partir de eso? Entonces, ese relato, pues ahí uno tiene que empezar, bueno, de pronto Cars en medio de sus viajes llegó a una playa y no se dio cuenta y aceleró mucho y se chocó con una palma y le cayó un coco en la cabeza. X o Y. Entonces, esa es una forma de escritura creativa. Son talleres de escritura. Ahora, vamos acá, vamos a hacer nuestro ejercicio y vamos a mirar qué nos proponen para hacer nuestra escritura creativa. Entonces, acá hay dos links, revisemos. Tipos de escritura. Vamos a mirar. Ah, bueno, esas son preguntas de falso y verdadero. Entonces, primero, regresemos acá. Vamos a mirar quién en el Padlet escribe su historia y lo ubicamos. Alguien que diga, alguien que cuente su propia historia. Vamos a dar unos 2 minuticos que alguien cuente su historia, la ubicamos, a ver en dónde aparece. Bueno, es fácil de saber lo que hice hace 10 meses, hace 6 meses. Eh, dirá, Sí, profe, pero yo no sé cómo meterme. tranquila, pues él sí le sirve, le dan el más. Usted busca el más y ahí sale. ¿No? Y ya mire, usted entra al link que está en el chat, ahí le abre el Padlet y le dan, busca el más y ahí le sale el espacio para escribir. Ah, no. A ver, yo también voy a escribir. No, profe, pero no, porque estoy interactuando. Sí, pero sí le aparece para escribir. Sí, sí, yo ahorita estoy Ah, listo. trabajando, estoy haciendo cosas ahí. Tranquila. Entonces, aquí por lo menos tenemos el espacio. Listo. Aquí tenemos el espacio. Aquí estamos ahora en el Padlet. Esperemos que alguien por lo menos pueda colocar su historia y arrancamos para que ustedes vean cómo se maneja esta herramienta tan interesante.
Listo, yo hice mi aporte para que lo vean. Mire, quedó por allá en el fondo, mire, anónimo. Ah, no, mentira, ¿dónde quedó mi aporte? Entonces, Mm. Yo hice mi historia y se perdió. ¿Dónde habrá quedado? Pues esperemos que los demás estén escribiendo. A ver, 2 meses. Estos párgueles son todos chistos. Hace un año, hace un año, hace 8 meses, hace un año, hace un año. Anónimo. Ah, no, ese no es. Santander, no, anónimo, anónimo, anónimo. Hace un año, hace un año, hace un año. Se perdió el aporte acá. Me siento hace 10 meses, hace un año, anónimo. Vamos a ver, bien abajo, escritura creativa. Narrativa, acá, pensamiento, 8 meses. A ver, aquí quedó, mire. Y quedó con mi nombre. Ahí lo puedo mover. Hace menos de un minuto. ¿Será que porque es mío lo puedo mover? Listo, espero que alguien más encuentre el suyo. Vamos a ver, 2 meses no. Aquí lo estoy moviendo. Listo. Uy, me salí. Bien, alguien más está estamos aquí. Tengo señales de vida. Bueno, me salí. no, estoy aquí, pero estoy trabajando en esa actividad, tiene que meterme allá en el computador y estoy, Tranquila. Usted está salvando la patria, entonces, perdonada. Ya le dejo aquí como evidencia que hoy existimos nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde está el principio de esto? Listo. Bueno, aquí dejamos la evidencia que hoy estuvimos en este panel. Yo la dejé por todos vosotros. He puesto la bandera. ¿sabes Listo. qué pasó Vámonos en acá. esa charla? Me hubiera perdido en la primera evaluación que nos hicieron, en el primer trabajo que nos hicieron, porque Sí. nos pedían que normas APA y no sé qué, y yo hace años que estuve, Ah, años. claro. Ah, mira, sí puedo subir más rápido. A ver, y subiendo, subiendo. Listo. Ah, bueno, llegué aquí. Ahora sí, evidencia que estuvimos acá. 2 minutos. Listo. Hagámoslo entonces con el falso y verdadero. Vamos a ver, Lady, que no nos deje morir. Dice, el siguiente texto corresponde a una escritura descriptiva. Dice, el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yaracuzú, sí, que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. ¿Es un texto descriptivo, verdadero o falso? A ver, Lady, no nos deje morir. ¿Cuál cree usted, Lady? ¿Verdadero o falso? Yo siento que es verdadero. Vamos Yo a ver. siento, Y para mí es yo falso. entiendo que es verdadero. Ah, gracias, ¿Estaré Felipe. bien Qué o no? amable. Listo. Ah, ¿Felipe dijo que es falso? No, no, vamos a ver si es verdadero. Vamos a ver. No, fallamos, era Ay, era falso. falso. Era falso. Dice, Pero, vamos a pero ver, estaban dice. describiendo una mordida. No, no puede ser. Sí, vamos a ver, el texto anterior corresponde a una escritura descriptiva. Vamos a ver, falso. Vamos a ver, correcto, mira, ganamos, enviado. Dice, pregunta 3. El siguiente texto corresponde a, en un momento no existía ni el sol ni la luna, y los dioses se reunieron para decidir quién iba a iluminar el universo, como si fuera un bombillo. Dice Tecal, tenía que ser mexicano, dijo que él tenía que hacerlo. Los dioses aceptaron esta propuesta y dijeron que Nanahuasatín le convertiría en la luna. Descriptivo, creativo o narrativo.
Vamos a ver, ¿quién vota por uno, dos o tres? Ya no digo nada. Para mí es narrativo. Listo, Felipe. Felipe, gracias por darnos morir con su compañera aquí. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Esa era. Vamos a ver, vamos por la cuarta. El siguiente texto, si tiramos una piedra, un guijarro, un canto en un estanque, produciremos una serie de ondas concéntricas en su superficie que, alargándose, irán afectando los diferentes obstáculos que se encuentran a su paso. Una hierba que flota, un barquito de papel, la boya del sedal de un pescador, objetos que existían cada uno por su lado, que estaban tranquilos y aislados, pero que ahora se ven unidos por un efecto de oscilación que afecta a todos ellos. Un efecto que de alguna manera los ha puesto en contacto, los ha emparentado. Expositiva, narrativa, creativa, descriptiva. Usted está difícil. Está difícil, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensa Felipe? ¿Qué piensa Lady? Para mí es descriptivo. Vamos a ver. Lady, ¿usted está de acuerdo o se nos fue? No, Lady, no se vaya. Se nos fue. Se asustó. Dice, No, profe, estoy aquí. Es que justo las clases son en horario laboral y me toca medio, bueno, no, pongo no, cuidado y se me no, ocupa. tranquila, tranquila. No, antes usted ha sido muy amable, no se preocupe. No, vamos con lo que dice Felipe. No, era ¿Ya? creativo. Ah, Ah, Sofía, la escuchamos, bienvenida. no, me había quedado mal. Ay, no puede ser. Dice, la siguiente escritura corresponde a una escritura expositiva. Vamos a ver, es verdad, la leche materna es el principal alimento que el bebé necesita en los primeros 6 meses de vida. Es más, mira, hay una error. Mire. Dice, tu bebé tiene derecho a recibir cobertura del 100% hasta cumplir el primer año de vida. En estudios para la detección de enfermedades, vacuna del calendario nacional, consultas de seguimiento y control, medicación y leche medicamentosa, ley 27.305 internación. ¿Es verdadero o falso? ¿Es positivo? ¿Es expositivo? ¿Qué dicen los que estamos vivos? ¿Verdadero o falso? Para mí es verdadero. Yo también creo que el bebé tiene derecho a recibir 100% de cobertura. Vamos a ver. Claro, excelente, muy bien, era verdadero. Vamos a ver, ¿qué nos sigue? 6. El siguiente texto corresponde a una escritura. La familia de José Luis es numerosa. Eso ya casi no pasa. Él tiene 4 hermanos, 2 mujeres, 2 varones. José Luis es el menor de los 2 hermanos. Todos viven en una hermosa casa que construyó el padre. Esta casa está ubicada en medio de una zona despoblada. Pero bonito lugar le fueron. La madre, Juana, trabaja todo el día. Los chicos, por su parte, van a la escuela. Descriptivo, narrativo, expositivo. Narrativo, no, no es una historia. Descriptivo, pues, se está describiendo. Expositivo, me está contando algo. Mm, Para mí es ¿Cuál? descriptivo. Sí. Hagámosle. Vamos a ver cómo nos va. Felipe ha tenido buena racha. Vamos a ver. Me sigue con buena racha. Dice, el siguiente texto corresponde a, pero el elefante seguía con su ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo prácticamente todo, desde un botón que se pulsara con la trompa hasta un objetivo del tamaño del ojo de un elefante. Y finalmente un montón de hierros para colgarse la cámara sobre la cabeza. Escritura creativa, descriptiva, expositiva o narrativa. Creativa. A ver, bueno, vale, creativa. Ya, Felipe sacó una buena racha. Vamos a ver la última. Ah, bueno, sigue con el mismo elefante. Ahora, el siguiente texto corresponde. Ah, no, dice, es otro texto. Dice, pero el elefante seguía con su ilusión y poco a poco fue reuniendo trastos y aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Ah, no, sí, el mismo, pero no dice cuál. Bueno, yo que será creativa, ¿no? Que no dice preguntas. Sí, para mí también es la misma. Mm. Era la misma, ganamos. La última ya por 2. Muy bien por los que participaron. Dice,
Excelente a todos por su participación. Bueno, hemos terminado referencias bibliográficas. Muchas gracias a los que nos han acompañado. Terminamos enhorabuena. Estamos en el tiempo preciso. Agradecidos por ustedes por su tiempo. Sabemos que esta jornada es re complicada, es muy difícil. Horarios de trabajo, los que están cansados después de la jornada laboral, los que trabajan más temprano, o cuestiones familiares y personales. Es muy difícil, pero le agradecemos a los que dedicaron su tiempo para estar con nosotros en este espacio de formación que la universidad ha establecido para ustedes. De Sofía, bueno, no me preocupe, Sofía, espero que nos haya escuchado. No, no me preocupe, Sofía. Es por Vale, las profe, que la muchas esperamos mañana. gracias. No, con todo gusto, con cuidado. Hasta luego. Entonces, para todos los demás, muchísimas gracias. Esperamos instrucciones de la VISAE. Y recuerden, mañana a esa misma hora, en el mismo canal, por el mismo link, los esperamos a todos. Así es, profe. Muchísimas gracias por esta sesión y a todos quienes participaron. Los esperamos el día de mañana para la tercera y última sesión. Que estén muy bien y una feliz tarde para todos. Gracias. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias, igualmente, que tengan feliz día. Hasta luego, gracias. Hasta luego.